No dijo recording in progress. Sí, dijo, Ah, dijo, a mí no. Bueno, en fin. ya Eh, dijo. Buenísimo. Bueno, entonces, hoy es el último encuentro, el tercero de este ciclo que es para acercar a los docentes a nuevos usos o diversificar los usos del campus o plantear inquietudes o em, como, bueno, contribuir a estimular y a pensar las herramientas del campus virtual. Y esta vez vamos a hablar de grupos y de grupos en actividades, en foros y tareas. Y lo que esto implica en relación a plantear actividades colaborativas en el campus, o sea, actividades entre varios usuarios. Bueno, entonces, para empezar, vamos a hacer una cosa que es, bueno, yo no me preparé nada, lo cual me acabo de dar cuenta de que fue una mala idea no haberme preparado nada. Perdón, voy a hacer una pequeña pausa hasta que encuentre un aula donde mostrar, un aula de prueba, pero se me cerró la sesión del campus, pero ya la estoy Bueno, abriendo. de Sí. paso saludo que soy Romina, que estoy también siendo parte de este ciclo de encuentros. Somos parte de Educación a Distancia. Algunos a Ramiro sé que es el hombre más famoso de la UNDAP, así que no hace falta presentación. Y bueno, la idea es nada, trabajar lo que dijo Rami, que son a partir de conocer cómo armar grupos en el campus, cómo se pueden aplicar a las actividades de foro y de tarea. Esto nos puede permitir como trabajar, eh, digamos, cuando queremos que haya pequeños grupos y tenemos a veces aulas multitudinarias o grandes y queremos armar pequeños grupos para hacer actividades o para el desarrollo de un trabajo práctico en el que, por ejemplo, nosotros queremos interceder en el proceso de aprendizaje, no solamente tener después el producto final, sino a partir de marcar determinadas pautas de ese desarrollo, también poder ir viendo cómo es ese progreso. Entonces, eh, esa es una de las cosas que permite el armado de grupos en estos dos recursos que son foro. En realidad, foro. En tarea, lo que vamos a ver, es un adelanto, un spoiler que estoy haciendo, en tarea no nos va a permitir interceder en ese proceso. Hay una diferencia ahí, digamos. Nosotros ahí vamos a tener, podemos armar grupos, podemos hacer, va a haber una entrega única y una calificación para todo ese grupo, pero no vamos a poder ver ese proceso, salvo que nosotros planteemos otras actividades, otros pasos anteriores que nos permitan ver ese progreso. Pero en el recurso per se, digamos, en tarea, no vamos a poder ver ese progreso. Diferente en foro que sí tenemos esa posibilidad. Bueno, vamos a empezar ahora para que contextuar estas reflexiones con una cuestión, ahora ya tengo preparada el aula, una cuestión técnica. Bien, ahí estoy compartiendo pantalla, entiendo que todos están viendo bien esto y bueno, estoy en el aula de prueba de activar edición, que es la misma aula de prueba en la cual habíamos generado la barra de progreso en el primer encuentro. Entonces, es probable que ustedes tengan aulas que ya tengan activada digamos, el formato de grupos, la configuración de grupos en el aula, porque a veces es una configuración que está heredada desde que se generaron las aulas en la pandemia, al principio, todas las aulas que se generaron al principio de la pandemia en forma generalizada para todas las materias, en lo que se llamó el plan de continuidad pedagógica para que se pueda seguir dictando clase, aunque se pueda seguir dictando clase en forma virtual, esas aulas que se generaron todas con grupos porque se usó la estructura del grupo para expresar la estructura de la comisión, del SIU, o sea que cada comisión del SIU tenía su grupo. Entonces todas esas aulas tenían grupos, pero en realidad un aula, cuando uno crea un aula, no es que siempre tiene activa el grupo. Cuando vos creas un aula de cero, el grupo puede no estar activado. ¿Cómo la posibilidad de que haya grupos? Entonces, ¿cómo saber si el aula está configurada para que haya grupos o no? Entonces, esto es algo que hay que ir a ver en los ajustes del aula. Acá la ruedita que está acá arriba
editar ajustes. Es el mismo lugar a donde fuimos cuando activamos el rastreo de finalización, que es lo que usamos para la barra de progreso. Entonces acá, si yo voy más abajo, dentro de los ajustes del aula, voy a ver que hay una cosa que dice grupos. Y dice, modo de grupo, no hay grupo. Forzar el modo grupo, no, agrupamiento por defecto, ninguno, ¿ves? O sea, así es como viene un aula por defecto. Cuando uno crea un aula, por defecto viene así. Lo que pasa es que ustedes van a tener seguramente ya activo esto, probablemente por esta cuestión que le digo de los grupos por comisión. Pero vamos a suponer que yo pongo grupos separados, grupos visibles, modo de grupo. Grupos separados, grupos visibles. La diferencia es que en grupos separados o en grupos visibles, cada grupo puede ver el otro grupo o no. Esto es a nivel del aula. Grupos separados, cada persona no puede ver el grupo, el otro, lo que hace el otro grupo. O sea, por defecto, voy a poner grupos visibles. Si yo forzar el modo grupo, voy a poner no, porque por ahí algunas actividades yo por ahí no quiero que sean en grupos, entonces no voy a forzar el modo grupo, pero sí voy a poner modo grupo, grupos visibles. Bien. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando yo voy al aula y activo la edición, por ejemplo, ven que acá aparece este signo que dice al lado de editar, dice no hay grupos, clic para cambiar. Yo hago clic acá, aparece otro icono que dice grupos separados, clic para cambiar, hago clic y dice grupos visibles, clic para cambiar. ¿Sí? O sea, esto, lo que yo hice antes fue a nivel del aula, porque por defecto me apareció no hay grupos, pero luego yo pude cambiarlo esto a grupos separados o grupos visibles. Y luego, si yo voy a participantes dentro del aula y hago clic en la ruedita que está acá arriba, voy a ver que dice grupos. Y acá yo voy a ver qué grupos hay en el aula. Es probable que ustedes acá encuentren los grupos de la comisión, pero eso no significa que no puedan crear nuevos grupos, o incluso podrían eliminar los grupos de la comisión si no les sirven. Por ejemplo, una persona que tiene una sola comisión en el aula, ¿para qué quiere tener un grupo que es todos sus alumnos en una? Eso no tiene sentido. Si vos tenés varias comisiones dentro del aula, tiene sentido, obviamente. Bueno, pero yo, por más que tenga una comisión dentro del aula expresada en un grupo, igual yo puedo crear otros grupos más pequeños. Si quiero que una actividad sea, suponete, para hacer de a 5 personas. Bueno, pero entonces tengo que tomarme el trabajo de crear, acá donde dice crear grupo, tengo que tomarme el trabajo de crear grupos de 5 personas. Es algo que tiene que hacer el profesor, no es algo que el mismo estudiante puede hacer solo, lo de crear el grupo o unirse a grupos. Entonces yo voy a poner nombre de grupo, actividad 1, guardar cambios. Entonces, por más que haya ya otros grupos que expresan la comisión, yo puedo crear nuevos grupos que están acá. Hay un tutorial de esto, de crear grupos, después los vamos a pasar. O Romy, si querés pasar. Estás muteada, Romy. Perdón, ya lo publiqué en el chat, Ah, están todos los materiales. bueno, uno de esos materiales que es un YouTube donde muestra cómo crear grupos. Acá dice agrupamiento, ¿vieron? Un agrupamiento, ¿qué es? Es un grupo de grupos. O sea, ¿para qué sirve un grupo de grupos? O sea, un conjunto de grupos. ¿Para qué sirve? Ahora lo vamos a decir. Bueno, y una vez que estoy acá, yo voy a poder agregar o quitar miembros de los que están acá, digamos. Me sorprende que igualmente, bueno, ves acá, por ejemplo, tengo estudiante de prueba 1 y lo voy a añadir al grupo actividad 1 y ahí lo acabo de añadir. Y luego pongo regresar a los grupos y entonces con esto yo el grupo actividad 1 tiene un estudiante. También pueden ir profesores dentro de los grupos. Bien,
Entonces, cuando voy... Ramiro, Sí, perdona, ahí cuando en la izquierda nosotros vamos a armar el grupo y a la derecha vamos a ver los miembros, los estudiantes que pertenecen a esa comisión. sí, Entonces de ahí seleccionamos quiénes queremos que entren a ese grupo. sí. Ah, está bien. Otra manera de agregar estudiantes a grupos es en participantes. Acá, por ejemplo, vieron que yo tengo estudiante prueba 1 y ahí dice grupos, grupo actividad 1. Estoy yo como profesor y después hay un estudiante prueba 2. Pero acá, donde dice grupos, dice, por ejemplo, no hay grupos y al lado hay un lapicito. Si yo toco ese lapicito, me figura un campo que también tiene acá pero si no puedo yo escribir a actividad 1 y me busca este grupo, y luego tengo que hacer clic donde está ese pequeño icono de un disquete, una cosa antigua que ya no existe, pero que sigue significando la acción de guardar. Como todavía creo que en Word el disquete significa guardar. Bueno, entonces hago clic sobre eso y entonces, ¿qué pasó? ¿Ves? El estudiante prueba 2 pasó a formar parte del grupo 1. O sea que también la vista de participantes es otro lugar desde el cual yo puedo asignar grupos. Y si hubiera varios grupos, yo puedo meter a este estudiante en varios grupos. Porque, mira, lo voy a hacer un segundo simplemente para que vean que si hubiera, voy a volver a grupos acá, ¿no? Crear grupo y supongamos que este es el grupo de la comisión, ¿no? Comisión 2. Entonces, ahí yo creé el grupo comisión 2. Entonces voy a participantes y, por ejemplo, al estudiante prueba 1, yo lo puedo meter, además de en ese grupo, en el otro. Toco el disquete, ves que aparece que están los dos grupos. O sea que uno puede estar en varios grupos. Bien, entonces, y también el docente, bien. Pero el docente, si tiene rol profesor, no necesita estar en ningún grupo, o sea, puede estar en ningún grupo. Lo único que sirve eso, ponerlo en un grupo al rol profesor, sería si, no sé, por ejemplo, el estudiante quiere ver a qué comisión pertenece ese docente, por ejemplo, o sea, tiene una función comunicacional más que funcional respecto en el campus, digamos, o sea, no es que va a poder hacer o dejar de hacer ninguna acción por pertenecer a un grupo del docente, sino que sirve para que se entienda que ese docente es de esa comisión, ponele, es una acción de comunicar. Bueno, entonces voy a volver al aula y entonces, ¿qué significa en un foro trabajar con grupos? Suponete que voy a ir a este que dice foro, que es un foro general, ¿no? Y acá dice, no hay grupos. Voy a hacer clic ahí y voy a poner grupos separados. Suponete que voy a trabajar con grupos separados, o sea que cada estudiante va a poder ver solamente lo que está asignado a su grupo dentro de ese foro. Entonces, acá dice grupos separados y dice comisión 2, ves todos los participantes, actividad 1, comisión 2, son los grupos que acabo de crear. En el grupo comisión 2, en este caso tengo un estudiante y en el grupo actividad 1 tengo dos, pero esto es arbitrario porque acá yo hice esto para que haya unos usuarios. Bueno, entonces voy a poner, para el grupo comisión 2, añadir un nuevo tema de debate. Ah, mira, buenísimo, hay una consigna. Construir una apuesta en común de saberes. No sé quién escribió esto, pero muchas gracias. Romy, fuiste vos, buenísimo. ¿Ves lo que es una persona que está totalmente preparada para trabajar bien? Y no como yo. Bueno, entonces, construir una apuesta en común. Entonces, suponete que tenemos la consigna. Hay que poner en común saberes previos. Esta es la consigna de la actividad al respecto de la pregunta, ¿qué entendemos por el concepto de comunicación, cultura, relacionar ambos conceptos? ¿Yo qué espero de esta actividad? Que los estudiantes se relacionen entre ellos para, bueno, en este caso se trata de este tema. Obviamente que la actividad y la consigna va a depender de la disciplina y demás, ¿no? Pero los de la comisión 2, entonces yo pongo asunto, comisión 2, ¿entendés? Debatir en este
hilo de debate. Entonces, ¿qué pasa? Envío al foro, pero este tema es solo para ese grupo. No lo van a poder ver los estudiantes que no son de ese grupo. Si yo quiero crear un grupo de debate que sea, añadir un tema de debate, también llamado hilo, si yo quiero crear uno de estos, pero que sea para todos los participantes, bueno, tengo que poner todos los participantes. Si no, actividad 1. Entonces, la actividad es debatir, llegar a un acuerdo o exponer diferencias, obviamente también lo que sea cada consigna y demás, pero eso hacerlo dentro de un hilo de debate en el foro. Y esto es un ejemplo de una actividad colaborativa en donde el propio proceso colaborativo se da en el foro a través de los grupos. Bien. Y no, les quería mostrar una cosa. A ver, voy a ir acá a los ajustes del foro. Bueno, mira, puedo incluso agregar una restricción de acceso si quiero que sea solo los de un grupo que puedan, pero bueno, no sería el caso de una cuestión de colaboración. No, quería ver una cosa que no estoy encontrando acá, pero no importa, no es tan importante. Bien, bueno, esto fue una... perdón, no, quería ver si había... Esto fue un ejemplo de cómo crear hilos de debate por grupos. Ahora voy a mostrarles lo que pasaría en una tarea. Supongamos que en una tarea, yo quiero que esta tarea sea por grupos separados o grupos visibles, da igual. ¿Esto qué va a significar? Que cada estudiante solo va a poder presentar por grupo. O sea, por ejemplo, si yo formo parte del grupo 1, o del grupo comisión 2, o del grupo actividad 1, entonces, y Mengano también forma parte del grupo actividad 1, entonces uno de los dos va a poder presentar, pero no los dos. O sea, si yo presento el trabajo, Mengano no va a poder, porque yo represento a mi grupo. O sea, hay una presentación acá donde van a enviar los archivos, porque la tarea consiste en eso, ¿no? En enviar archivos. Entonces va a ser un envío por grupo, y cuando yo los califique, esa nota va a ir para todo el grupo, automáticamente, para todos los integrantes de ese grupo. O sea que en este caso de la tarea no es que sirvió la actividad para desarrollar un proceso de colaboración, sino simplemente para facilitar la entrega y la calificación por grupo. Eso es lo que mencionaba Romy antes, que la tarea en este caso solo sirve para facilitar estas cuestiones de entrega y calificación, pero no es que el proceso de colaboración se va a dar en el marco de un dispositivo. El proceso de colaboración se dará en otro dispositivo, por ejemplo, en un foro, o en un chat, o en una wiki, o en un drive, o en cualquier herramienta utilizada en forma colaborativa. Y luego se llegará como conclusión de eso a un archivo que enviarán en forma grupal en la tarea. Bueno, hasta acá hice la... Mira, Ramiro, Sí. perdóname. Volvemos un cachito al principio. Si yo entonces suponete quiero armar un grupo separado o visible, tengo que ir a la comisión suponete de mi materia. Entro a esa comisión y ahí armo el foro, pero después tengo que entrar donde están los grupos y ahí recién hago esto. ¿Pero lo puedo hacer dentro de ese foro? Eso es lo que me perdí ahí. Mira, suponete que vos tenés, hay varias, en el aula que vos estás hablando hay varias comisiones, ¿no? Sí, Bien, entonces, y vos trabajás dentro de una pestaña, claro. supongamos. Bueno, entonces, supongamos que esta es la pestaña.
Los foros, los grupos los creás en participantes. Vos vas a participantes y acá, o sea, acá donde dice participantes a la izquierda, y en la ruedita, en grupos, tenés que crear los grupos primero. La primera acción es esta, crear los grupos. Luego, la segunda tarea, a ver, lo voy a poner en... Perdón, voy a hacer una cosa que por ahí es demasiado... esto tenía una pizarra antes, ¿sigue teniendo? Whiteboards. Whiteboard es un... No, no es un... ¿Cómo se hace para, a ver, poner una pizarra? Acá. En Ahí está. aplicaciones no está. Sí. Entonces, el primer paso es crear los grupos. Los grupos los creás en participantes, ¿no? Bien. El segundo paso Sí. es asignar a cada grupo quiénes son los integrantes de ese grupo. Eso lo puedo hacer tanto desde la vista de grupos como desde la misma vista de participantes que con el lapicito. La tercera parte, tengo que ir a la actividad o recurso que va a funcionar con grupos, ya sean grupos visibles o grupos separados. Esto, la diferencia es que van a poder ver o no ver la actividad de los otros grupos. Eso lo haces ¿desde dónde? Como vimos, desde... Voy a ir para atrás un segundo. ¿Desde dónde? Desde acá, donde yo iba al aula, tengo que activar los grupos acá. Vieron que al lado de editar dice, hay como un pequeño icono y yo ahí indico que esa actividad o recurso, lo que pasa es que, por ejemplo, el archivo no se puede, lo que puedo hacerle a un archivo es agregarle restricciones de acceso por grupo, pero nada más, porque ¿qué sentido tiene si no? O sea, porque no hay ninguna interacción, no es una actividad, pero sí puedo agregar restricciones de acceso si yo quiero que ese archivo lo vea solamente un grupo, ¿no? Obviamente. Pero si es en el caso de la tarea o en el foro, al hacer clic en este icono, ahí es como que digo que esa actividad es en grupos separados o grupos visibles. Eso sería la tercera parte. Y después, dentro del foro, o sea, cuando voy acá al foro, ay, pensé que había agregado un tema de debate acá. ¿Por qué no está más? Bueno, en fin, no importa. Cuando voy a poner... No le diste guardar. No, o lo creé para la comisión 2, me parece. Sí, Ah, sí, lo había creado Sí. para la comisión 2. Entonces, si yo quiero crear un tema de debate para la comisión 1, bueno, ahí está. Añadir un nuevo tema de debate, indico que es para ese grupo. Ahí, a ver, voy a hacer una pausa y digan, háganme las preguntas que quieran. Mientras voy a ir creando una... Yo me había perdido ahí porque viste que, por ejemplo, nosotros tenemos una materia en la que tenemos varias comisiones. Cuando yo cliqueo en participantes, me salen los 200 estudiantes de todas las comisiones. Entonces, para ver lo de la comisión, entro a la comisión y voy ahí donde vos fuiste a la ruedita, participantes, y ahí recién veo los participantes solamente de esa comisión. Por eso me quería como trabajarlo, cómo es el proceso para hacerlo en una sola comisión. ¿Querés que vayamos al aula tuya o no? ¿Puedo hacer una acotación por eso? Sí. El tema es que, como dice Mariana, nosotros tenemos ya varios grupos en esas solapas. Entonces, por ahí lo que nos conviene no es entrar a armar grupos, sino hacer agrupamientos, ¿viste? Que es una subcategoría. Porque si entras a grupos, entran todas las otras comisiones y eso no hay que tocar. Claro. Sin embargo, haciendo agrupamientos sí podemos trabajar con subgrupos. ¿Ustedes les serviría, si ustedes quieren que yo vaya al aula, después esto podemos editarlo y que no forme parte de lo que está subido a YouTube, digamos, Sí, Ramiro. pero podemos ir al aula y verlo ahí en particular.
quería... ¿Le podés? Está, Romy, ¿está, Sí, está Gonzalo ahí? sí. ¿Le ¿Qué, podés, qué querés? le puedes preguntar que me recuerde lo de ayer que me olvidé? Que es cómo hacer para asignarle un agrupamiento al foro, porque no lo estoy encontrando. Y, Dale. o sea, si querés mostrarle que estoy en este foro, que es el foro del aula de prueba activar edición, y en este foro de abajo quiero asignarle un agrupamiento. Pero vos no creaste otro foro, vos tenés solo un foro general ahí, por eso no podés darle una asignación. Tenés que primero crear el foro para el grupo que quieras. Sí, pero no, el foro está creado. Yo ya lo creé la semana pasada. Lo que pasa es que Ah, pero ahí eh, hay un foro general nada más, sí, sí, ¿entendés? pero debería poder asignarle un agrupamiento a este. Bueno, en fin. Pero no es que primero hay que crear el foro, por ejemplo, foro 1, foro 2, foro 3, se Ah, puede el hacer. tema de debate decís. Exacto. Sí, el tema de debate, pero ves que no me permite que el tema de debate, además el tema de debate está bien que sea para un grupo. Yo lo que quiero es asignarle un agrupamiento para que tome los grupos de ese agrupamiento nada más. Bueno, yo hago así, bueno, yo te cuento A lo ver, que hago. dale, sí. Creo un foro exclusivamente para uno, después otro foro y estos son diferentes, foro 1, foro 2, foro 3 y en eso cada uno ingresa para poder trabajar, ¿entendés? ¿Pero foro o tema de debate? Foros. Abro Bueno, el foro y pongo foro 1, foro 2, foro 3, entonces cada uno sabe a dónde ingresar, ¿entendés? está bien, está bien, bueno, pero también podrían ser temas de debates. Claro, en cada foro que es diferente por cada grupo. Eso es Sí, lo sí, que... sí, sí, sí. Acá, pero por ejemplo, te quería mostrar una cosa que era como, pero bueno, en fin, ahora no estoy pudiendo encontrar el tema de que ayer me lo mostró Gonzalo, porque yo le pregunté, "Che, ¿dónde está lo de los agrupamientos para que tome un agrupamiento en particular?" Porque lo que les digo lo que sucede con los agrupamientos. O sea, como clear. Los agrupamientos, lo que ocurre es que un agrupamiento no es una subestructura, es una macroestructura. O sea, grupo, vos tenés acá grupo 1, grupo 2, suponete, ¿no? Grupo de la comisión. El grupo de la comisión es un grupo igual que el grupo 1 y el grupo 2. O sea, desde el punto de vista del campus, son de la misma jerarquía. Por más que vos digas, sí, pero acá están Felipe y Susana, y acá están Marcos y Lucas, pero todos estos forman parte de la comisión mía. Sí, todos forman parte, pero el campus entiende que esta estructura y esta estructura son como si fueran de la misma jerarquía. Vos sabés que son una adentro de la otra porque sabés quiénes son los integrantes. Bueno, entonces un agrupamiento lo que hace es, suponete que yo voy a hacer un grupo más, perdón. Suponete que yo tengo un grupo 3, pero este grupo 3 no es de mi comisión. Entonces vos creás un agrupamiento. Las comisiones podrían haber sido agrupamientos en vez de grupos, ponele. El tema es que el agrupamiento no se puede construir sin grupos. Pero vos podés crear un agrupamiento que sería como decir, voy a crear un conjunto de grupos. Entonces después vos vas a la actividad, suponete a la actividad 1, y entonces decís, yo a la actividad 1 quiero que funcione con el agrupamiento A. Entonces la actividad 1 va a funcionar con grupos, pero ¿con cuáles grupos? Con el grupo 1 y grupo 2. No va a funcionar con el grupo 3, aunque esté dentro del aula, porque esto es de otra comisión. Entonces para eso funcionan los agrupamientos. Esto lo expliqué en una así, en una cosa porque no lo estoy encontrando en el aula, pero ahora va a aparecer y se nos va a aclarar. Pero aprovecho esta pausa que Romy se fue a fijar eso de los agrupamientos y charlamos un rato. ¿Qué piensan hasta acá?
No, nosotros hasta ahora, seguramente, que me pasa solo a mí, ahí tratamos de tener mucho cuidado cuando activamos y desactivamos cuestiones, porque justamente no estamos solos en nuestro aula, ¿entendés? Hay solapas que corresponden a otras comisiones, donde si vos tocas algo, borrás cosas de otras comisiones. Entonces, por eso es que cuando abrís esos espacios, es importante tener cuidado de lo que se va a hacer, porque Claro, no estás sí, 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 estando sí. solo en tu aula, ¿entendés? Eso es lo que pasa con nosotros, trabajamos por solapas en una sola, como si fuera una comisión grande, ¿entendés? Que además tienen un montón de comisiones dentro del aula en enfermería. Claro, claro, pero por ejemplo, qué sé yo, una materia sola, en cada solapita tenemos nosotros nuestro aula, ¿entendés? Cada aula sería uno de esos grupos que vos decís. Así Claro. trabajamos. Por eso te preguntaba si el agrupamiento que aparece al lado cuando abrís ese cuadro, podría uno hacer subclase, pero vos me decís que es una clase mayor que el grupo. Sí, es una clase mayor que el grupo. Entonces, no. Pero, a ver, Romy, vos le... Lo que me explicó Gonzalo acerca del agrupamiento es que en foros no se puede, digamos, aplicar agrupamiento. Es en tareas Es nomás. en tareas solamente y es para esto mismo, digo, para que justamente no entregue otra persona que no sea dentro de ese agrupamiento. Claro, ahí va. Ahora por eso no lo encontraba. No, quería mostrar un aula real de repente para que tenga así como muchas... o sea, quiero saber, ¿alguien de aquí le quiere mostrar su aula? A Ramiro entra a la de farmacología, no hay problema, porque yo justo vos vas a ver que dice comisión 1, 2, 3. Farmacología en enfermería. Sí, Este es el aula. Bien, entonces, vos trabajás en una pestaña que sería, ¿cuál? Esta, la segunda. mañana tarde, Las dos, estas dos. sí. Bien, entonces, voy a ir a participantes. Bueno, voy a ir, acá ya puedo ver que hay grupos, comisión 1, comisión 2, comisión 3. Voy a ir a grupos y acá tengo los grupos por comisión. Voy a crear Sí. grupos, no se preocupen que no pasa nada, no va a afectar el... Suponete que yo dentro de la comisión 1, que hay 47, solamente para los estudiantes de la comisión 1, yo quiero crear una actividad por grupo. Entonces voy a poner, el grupo se va a llamar actividad comisión 1 foro, suponete. ¿No? Hay que encontrar una codificación, obviamente, para que sea transparente y demás. Bueno, guardar cambios. Obviamente que este grupo es un grupo que ves que está jerárquicamente está ubicado como si fuera del mismo orden que comisión 1. Y Claro, sí. voy a crear otro grupo porque, bueno, no tiene sentido que haya un solo grupo, obviamente que hay por lo menos dos grupos, ¿no? Entonces, actividad 1, grupo 2, no me acuerdo cómo había visto, bueno, comisión. Sí, comisión 2. No sé. Entonces, suponete que hay dos grupos, obviamente que puede haber más que dos grupos, pero supongamos que hay dos grupos. Los dos grupos forman parte de la comisión 1. Entonces, acá tengo mis estudiantes de la comisión 1. Yo voy a decir, en el grupo 1, quiero que formen parte fulano y mengano, que son de la comisión 1. Yo ya sé quiénes son. Son Héctor Fabián Pérez y tal otro, ¿no? Y los voy a añadir ahí adentro. Ahora voy a agregar solamente a uno, pero bueno, ahí lo agregué. Ya saben que además lo pueden agregar a través de la vista de participantes con el lapicito, ¿no? O sea que acá, por ejemplo, si yo recién Héctor Fabián Pérez, por ejemplo, figura en el grupo U de la comisión 1 y también figura en el grupo que dice actividad comisión foro 1. O sea, está en dos grupos. Bien, supongamos que yo ahora que hice los grupos y los agregué a los grupos, obviamente que no metí en grupos a unos que no son mis estudiantes, ¿no? Solamente metí a mis estudiantes. Entonces, voy al aula, supongamos
la de la Comisión 1, que es esta, yo ya sé que los de la Comisión 1 se meten solo ahí, en esa aula, que incluso tiene una restricción de acceso, o sea que solo los de la Comisión 1 pueden ver esta pestaña. Entonces, en el foro, o en el cuestionario, o en la tarea, ves que acá tiene el signo que dice no hay grupos. Supongamos que yo creara esto está oculto, ¿no? O sea que lo voy a... Como está Sí. oculto, no hay problema con que... Suponete que yo acá pongo que hay grupos separados en este cuestionario. Esto significa, bueno, en el cuestionario, ¿qué va a significar? Va a significar que responder la consulta, si Héctor responde el cuestionario, es como si lo respondiera todo el grupo. Suponete que en el cuestionario justo no es un tipo de actividad que uno diría que eso tiene sentido, digamos. Más bien, hay un foro acá, de casualidad, así, acá. Capaz que más, no, capaz que más Trabajo, abajo, no me trabajo acuerdo. práctico 2 de junio, está oculto. Bueno, dice, voy a poner grupos, ¿cómo era esto? Grupos separados. Bueno. Voy al foro, trabajo práctico hasta el 2 de junio, pero yo quiero que en este foro trabajen en grupos. Entonces, ¿qué hago? Añado un nuevo tema de debate, pero ¿para quién? Para la actividad grupo 1. Ujú. Entonces, hay un foro, pero hay múltiples temas de debate. Lo mismo podría ser si fuera una tarea, en esto de la entrega por grupo. Lo que yo les había hablado del agrupamiento es que en la tarea lo que sucede es que yo en la tarea puedo asignar un agrupamiento. Entonces, la entrega por grupos va a ser la de los grupos que formen parte de ese agrupamiento. A ver, quiero buscar una tarea. Esto es lo que fue a consultar Romy, que lo de los agrupamientos. De casualidad, ¿hay una tarea acá en esta pestaña? No me acuerdo, quizás más abajo. No, si no lo voy a hacer acá, en este que es el aula de prueba. Después borro los grupos que creé acá, no te preocupes que Sí, sí, está bien, sí, sí, sí. Configuración de entrega por grupos. Estoy en una tarea. Entrega por grupos. Entrega por grupos, sí. ¿Se requiere formar parte de un grupo para realizar la tarea? Sí. Agrupamiento para los grupos, 1. Yo ahí hice ese agrupamiento. ¿Qué significa? Que los grupos que va a considerar van a ser los del agrupamiento 1. Entonces, si yo no quiero que me tome grupos que no me interesan, por ejemplo, no quiero que tome el grupo de la comisión, vuelvo a la pantalla, ¿no? Les recuerdo esto. Suponete que yo tengo el grupo 1, el grupo 2 y la comisión A. Y el campus, ¿cómo sabe que yo quiero que la entrega sea por estos y no por este? Porque si no, me va a pasar que uno va a entregar de acá y el campus va a entender que el grupo era el de la comisión. ¿Cómo sabe el campus que esa tarea tiene que funcionar por estos grupos? Bueno, ¿cómo sabe? Ahí como lo acabamos de mostrar, porque yo le voy a decir que considere los grupos del agrupamiento 1. Como este no forma parte, el de la comisión no forma parte, entonces vuelvo al aula. Como acá, agrupamiento para los grupos, 1. Entonces el de la comisión no forma parte, entonces no va a haber problema. Solo me va a tomar los grupos que yo hice para esta tarea, o para, bueno, sí, en el caso de esto es una tarea. Esto último fue más, mareó un poco por ahí, pero bueno, los conocimientos se van asimilando así. Al principio son confusos, pero después se van, con la práctica se van asentando. ¿Vos,
¿Vos decís? Sí, yo en mi vida se corrobora esto. Al principio las ideas se introducen confusamente. Cualquier cosa volvemos a la fuente. Eso, sí. Cualquier cosa, no, pero esto lo descubrimos, esto de los agrupamientos en la tarea, lo descubrimos por una profesora, creo que de enfermería. Yo descubrí un montón de cosas explorando sola, o sea, y he trabajado un montón con grupos, así como te decía, pongo foro 1, entonces cada uno sabe dónde ingresar, o sea, tantas, porque en la virtualidad y la pandemia, ¿qué es lo que no hemos hecho? Claro. ¿Y vos le agregás restricciones de acceso a los foros, además? Yo sí, en las tareas principalmente, sí, sí. Bueno, ¿ves? Ahí tenés ¿Sabés eso, por qué? Si no incluso la llamada y el comunicado sale para todos los grupos que están ahí, y no, tiene que ser solo para el tuyo, para tu comisión. claro, ahí va. Esa es otra cuestión que también está buena, ¿ves? O sea, vos Yo publicás en el grupo y el un montón mensaje le de llega. otras comisiones porque fulano entregó tal tarea y nada que ver, porque yo no manejo esa comisión, ¿entendés? Entonces, eso Claro, pasa, hay restricciones, ¿entendés? Dentro de la tarea. sí. Bueno, y esta profesora, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que ella se había metido sola investigando a crear grupos para una entrega por grupo en una tarea, pero le pasaba esto de que él no sabía cómo hacer para que solo algunos grupos funcionaran con esa tarea, no todos. Entonces se metió con los agrupamientos y nos mandó un mail diciendo que estoy queriendo crear un agrupamiento y no sé cómo hacer, no sé qué. Y nosotros nos vimos obligados a estudiar ese tema para poder ayudarle a la profesora. Pero bueno, eso también salió de qué? De investigar, de probar, de decir, che, yo quisiera hacer esto. ¿Cómo hago para hacer esto? Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? Ramiro, mi nombre es Norma Corbalán. Yo quisiera hacerte una consulta, aprovechando que estabas con este tema de los grupos. Em, yo tengo, hay unas comisiones que pidieron de la materia de Biología Humana 1 que se dividió en tres comisiones dentro del aula, en tres grupos. Bueno, y en definitiva, ahora lo estoy manejando yo, esas tres comisiones. Y para mí me resulta, digamos, engorroso tener que estar duplicando todos los materiales y mandando todas las indicaciones, haciendo todo en las tres comisiones, cuando en realidad son una sola con la que yo estoy trabajando. ¿Puedo modificar eso? Digamos, ¿puedo unirlo todos en un nuevo grupo que en vez de llamarse Comisión 7, 8 y 9 se llame Comisión de los miércoles Biología 1? sí. El diseño del aula es de los profesores. Entonces, ustedes pueden hacer lo que quieran en el aula. Suponete, perdón que me estoy enganchando con lo del whiteboard, pero me parece que es bastante, es como el pizarrón, digamos. Bueno, suponete que vos tenés, voy a hacer las pestañas acá, ¿no? Suponete que vos tenés el aula, comisión 1, comisión 2, comisión 3. Un día vos dabas la comisión 1, pero te asignaron la 1 y la 2. Entonces, vos lo que podés hacer es dejar de usar esta pestaña, a esta le cambiás el nombre y le ponés comisión 1 y 2, y cambiás la restricción de acceso para que esta pestaña pasen a poder acceder todos los alumnos que vos quieras, de la comisión 1 y 2. Pero también, así como podés hacer esto, no es que a veces yo digo, profesor de la comisión 1, pero ¿por qué usas solo una pestaña? Porque vos podrías hacer una cosa que es esto, suponete, ¿no? Bueno, a veces es cómodo usar solo una pestaña, pero suponete que vos sos de la comisión 1 y decís, claro, pero yo quiero trabajar con dos pestañas. Vos podrías crear otra pestaña que sea comisión 1A. Vos te inventás esto, ¿entendés? Es un invento, no tenés que obedecer. No es que hay una regla que dice que cada comisión solo ocupa una pestaña. Comisión 1B. El diseño de pestañas es libre.
Entonces ustedes tienen que crear el diseño de pestañas tratando de crear estructuras que sean fáciles de entender para sus compañeros docentes y para los estudiantes, obviamente. Pero si ustedes tienen pactos de que se comprenda y que no se pisen entre ustedes con otros profesores y con los estudiantes, pueden hacer lo que quieran en las pestañas. Y obviamente pueden fusionar pestañas. Es tan simple como ocultar una pestaña, cambiar las restricciones de acceso de una y cambiarle el nombre. Y listo. Perfecto, perfecto. Sí, buenísimo, gracias. Yo en su momento te había preguntado, me interesa esto porque yo estoy usando el tema de la asistencia, ¿viste? En el campus. Entonces, me es mucho más práctico poder tener a todos los estudiantes en ese mismo grupo para pasar la asistencia y no tener que estar cambiando, cerrando, pasando a la otra. Eh, que bueno, que la asistencia también es algo que lo empecé, yo te lo consulté en su momento, a vos te he mandado muchas veces mail, soy la pesada que siempre tiene problemas. Eh, y bueno, justamente me pasaba eso, ¿no? Que no podía, eh, no me aparecían todos los estudiantes en la asistencia y era porque había tocado mal y la extensión que me mostraba en la pantalla superaba, digamos, la dimensión con la que yo lo podía visualizar. Entonces no me aparecían todos los estudiantes porque me quedaban ocultos, no porque no estaban. Y eso después, bueno, me avivé después, ¿no? De consultarte a vos también, y era ese el problema. Así que bueno, muchas gracias, lo voy a modificar entonces. Disculpen, los tengo que dejar. Abrazos, besos, gracias por todo, Ramiro, como siempre. ¿Sí? Romy, ¿querés? No, si se más o menos pudieron despejar bastantes dudas técnicas, o si quieren hacer alguna pregunta más al respecto, y si no, solamente quería hacer como, nada, un cierre un poco para traerlo, digamos, lo didáctico, lo pedagógico en el uso de esta aplicación, ¿no? Eh, digamos, que tiene que ver fundamentalmente, digamos, lo que tiene que ver con foros, porque bueno, como contó Rami, digamos, lo que sería el recurso tarea, quizás no nos permita dentro de ese recurso pensar en actividades colaborativas, ¿no? Que esa era la propuesta del ciclo. Ahora que sabemos lo efectiva que puede ser la herramienta armando grupos, o sea que ellos ya nos allana el tema de, bueno, cómo armar grupos en un aula, usando esta herramienta, podemos hacer que un foro pueda organizarse en pequeños grupos. Después está pensar para qué, ¿no? Más allá de esta cuestión técnica, de que entiendo que es algo muy común de las aulas de presencialidad, que tienen muchos estudiantes y que ya de por sí tienen grupos, con lo cual ya ahí tienen otra dificultad más, que es armar subgrupos para hacer actividades, pero pensando en actividades en las que, por ejemplo, armar un proceso de trabajo, ¿no? El foro es una herramienta que tiene muchas oportunidades en la aula, casi que podríamos decir que es la más importante de Moodle porque permite hacer muchas cosas. Entre estas es poder trabajar en hilos, en temas en el foro y hacer que esos temas estén configurados por esos grupos. Lo que ahora, digamos, es el desafío de pensar, bueno, cómo armar esas actividades colaborativas, cómo armar un trabajo en el que nosotros podamos ver que entre los estudiantes realmente ocurre, se establece ese vínculo de intercambio y no que es un grupo y que, bueno, cada uno se organiza en qué responder, porque eso es como, en general pasa eso, cuando las consignas... cuando dentro de un enunciado no está explícito quizás cómo se tiene que desarrollar esa tarea, es probable que haya como una, una, mm, eh, una voluntad de poder hacerlo más rápidamente y resolverlo. Y a veces no pasa esto que ocurre la colaboración. Entonces, el foro tiene esa potencialidad y está pensado desde Moodle para trabajar de una manera constructiva el aprendizaje. Pero la clave es pensar como en un enunciado de actividad que pueda desarrollar eso. Digamos, por ejemplo, Rami, vos me haces un favor poner un poquito la consigna de foro, que yo la puse a propósito, eh,
porque esa consigna, así livianamente, plantea como que tiene que haber digamos, un trabajo en conjunto, ¿no? Debatir, tiene algunas palabras, comandos como lo que sería, hay que ponerse de acuerdo, discutamos. Bueno, si esa consigna la tenemos en un foro, es muy probable que los estudiantes que después se encuentren en ese agrupamiento, en ese grupo, bueno, digo, bueno, ¿cómo hacemos para responder esto? Bueno, dentro de las consignas de foro, porque justamente en la sincronía no tenemos esa posibilidad de resolver en la oralidad o en el encuentro inmediato, decir cómo hacer este trabajo. Entonces, todo un poco tiene que estar como explicitado en la consigna. Entonces, los enunciados que se propongan acá también tienen que pensarse desde un lugar de plantear distintos pasos de cómo debe desarrollarse esa actividad. Si yo leo esta consigna, probablemente los estudiantes tengan que ver cómo cómo empezar a responder y cómo ponerse de acuerdo. Bueno, la idea es que en los enunciados también planteemos esas posibilidades, digamos, ese armado de trabajo, y que también, si tenemos el interés, ¿no? Porque cuando pienso en actividades colaborativas es porque hay un interés específico de nuestros objetivos, que es de participar de ese proceso, ¿no? Si no, podemos pensar, bueno, consignas de trabajo, hacen el trabajo y evaluamos el trabajo final. Es una posibilidad, digo, pero cuando hablamos de actividades colaborativas, de trabajo colaborativo, estamos pensando en digamos, de nuestra intervención en ese proceso, para empezar, para moderarlo, para acompañar. Entonces, sacamos esto, si estás ahí, Rami, ya el tema de la consigna. Y lo que les quería proponer es pensar, bueno, ¿qué pasos pueden tener ese enunciado? Si querés, o me pasas, Rami, un segundito el coso, o te digo, o abrís la tarjeta. ¿Viste la tarjeta? Los Un dos segundito. somos, vos también sos Ah, host. ¿puedo? Sí, Te sí, vos también estoy podés. haciendo No, no, trabajar no, por está bien, gusto. yo si querés lo Ok. hago, pero No, dale, dale. Dale, está bien. Bueno, acá no la tengo abierta. Vamos a abrirla. A ver. Sí, acá está. Mm, si alguien que no tiene me la alguna aparece. consulta y quiere, o sea, aprovechar o decir algo sobre lo que dijimos, fue medio confuso, fue medio rápido, A ver. pero bueno. No sé por qué no me aparecen las opciones. A ver. Mm, Yo me quedé sin internet por un instante. Sí, perdón, nosotros también, no sé si nos escuchan, se nos Sí, congela sí, mucho. Estamos acá en la sede de sí. Piñeiro. Ah, sí, parecía oficina UNDAP. No sé, Rami, solo aunque sea mostrar la tarjeta, ¿me lo puedes compartir? Porque no me aparece como para dale, compartir. pasalo, No ¿qué sé querés? por ¿Tipo en qué. un chat? Está en el chat, es la tarjeta, solo para mirar, así ya las dejamos porque es un ratito, pero al menos quería como dejarles esta imagen y en todo caso, eh, si, si rápidamente podemos pensar en algunas cosas respecto de eso. Ahí estamos. En la segunda página, ¿sí? Vuelvo a esto un segundito con respecto a lo que decía, ¿no? De un enunciado, pensar un enunciado para el trabajo colaborativo. Bueno, hay algunos comandos, no tienen que ser todo esto, pero hay algunas acciones que necesitamos que se den en el foro para que sea un espacio enriquecedor, digamos. Si armamos un trabajo, un grupo en un foro, es porque esperamos que haya una interacción, esperamos que se debatan ideas, que aparezcan los argumentos, que se pueda reflexionar sobre los posteos de los otros y finalmente quizás llegar a algún acuerdo, ¿no? Digamos, para resolver la consigna que se propone. Bueno,
un poco presentarles esta tarjeta es como una idea, como un esquema posible de cómo armar esa consigna, ¿no? Yo se las dejo, digamos, pueden participar, lo vamos a dejar por fuera del encuentro para no robarles más tiempo y algunos ya se están retirando, pero lo publicamos en el chat. Si quieren en algún momento del día, ¿sí? Les propongo en cada recuadrito, ¿sí? Está para que ustedes completen con algunas palabras. La idea es, por ejemplo, si digo interactuar de tal manera que, bueno, según los objetivos que yo tengo, piensen en algún trabajo que tengan en mente, en alguna actividad que ya hayan realizado, digamos, ¿qué cosa quiero? ¿Cómo quiero que interactúe ese grupo? Si propongo debatir ideas, bueno, ¿qué tengo que también poner en el enunciado? Debatir ideas sobre qué conceptos, sobre qué autores, digo, pensar en eso de qué tendría que estar en la consigna. Argumentar, bueno, ¿qué es lo que quiero cómo quiero que argumenten ese trabajo? ¿Sí? Si le voy a prestar atención a las referencias bibliográficas, a las formas de citado, si quiero darles información también y ayudarlos a ver cómo se produce un argumento, qué cosas tiene que tener para ser válido como argumento. Y bueno, reflexionar, quizás ahí plantear modos de, digamos, de respeto mutuo o más bien digamos, tomar alguno de los conceptos que habla otro compañero o compañera y retomarlo. Y bueno, después cómo llegar a un acuerdo. Así que nada, simplemente era mostrarles este esquema para pensar en un enunciado. No específicamente se tienen que dar todos estos pasos, pero son distintas variables que hay que tener en cuenta cuando pensamos en una actividad con objetivos colaborativos, ¿no? Así que si quieren en el día o hoy, mañana, si quieren ir completando en el cuadradito, sería buenísimo. Así nos llevamos un poco qué les quedó a ustedes de esta idea de las actividades colaborativas. Y de paso se está Perdona, mostrando. eso lo dijiste que para ingresar ahí colocabas en el chat. Sí, está el documento, es una presentación de Power que lo pusimos en el chat. Lo que agregamos en el chat son los Lo que tutoriales. pasa es que se nos cortó y Ah, cuando perdón. vuelvo Lo al pas- chat me limpió todo. Si vos lo podés compartir Sí, de claro. nuevo, ahí está. Sí, claro. Ahí a ver, estaba la actividad del encuentro. Exacto. Ahí lo vuelvo a poner y si no, también se los podemos mandar por correo, si quieren, Sí, mejor. como un resumen, ¿no? De lo que trabajamos, que fue bastante, quizás, fueron muchas cosas. Y entiendo que hay mucha necesidad de saber cómo se arman bien los grupos, porque sé que como hay tantas variantes, es un poco complicado y hay que revisar de acuerdo a los objetivos de cada uno. Pero bueno, nosotros también queríamos dejar en este espacio, pensar un poquito más allá y pensar en propuestas que se puedan trabajar en grupo, que eso falta mucho es un objetivo que tenemos nosotros como el área, como educación a distancia, poder desarrollar aún más en las aulas y en las materias de educación a distancia y también llevarlos a las carreras que tengan aulas de apoyo o aulas ya virtualizadas. Pensar en esto, digamos, el estudiante, digamos, combatir eso del estudiante estudiando en soledad, ¿no? Y empezar a generar y a construir estos vínculos que quizás lo tenemos que empezar a hacer nosotros porque voluntariamente es más complicado. Entonces, desde una actividad, desde un proceso, podemos hacer que esto ocurra. Rami, Y vos querías además, decir algo. acá se ve cómo se usa una, ¿cómo se llama? Una presentación de PowerPoint, pero de Drive, Claro, como un procedimiento colaborativo. O sea, uno podría utilizar, por ejemplo, un Drive para desarrollar una actividad colaborativa que luego se plasme en algo en el campus, ¿no? Porque también está eso de utilizar herramientas que están por afuera del campus para que también ofrecen posibilidades. Bueno, todo Drive, y hay muchísimas aplicaciones educativas, abiertas incluso, que se pueden usar en forma colaborativa. claro, ¿Sabés exacto. qué? Perdón, una cuestión nada más. Ramiro, ¿sabés qué? Yo te iba a preguntar eso, si en algún otro encuentro que quizás ustedes puedan realizar para nosotros sobre cómo adjuntar cosas del Drive, pasarlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, al aula. Suponete, yo no quiero pasar todo un PowerPoint, quiero pasar determinadas plaquitas que las tengo guardadas en mi Drive.
sé de un proceso, pero que tiene muchos pasos y quizás hay algo que lo puede agilizar. Y también habla, ¿no es cierto?, de los tamaños, de cómo subir esas cosas, te pone tamaño, entonces ahí también tuvimos que, por ejemplo, el día que lo quise hacer, probé en tamaño pequeño y no se veía bien, entonces después cambiar. Por ahí sí, en eso nos pueden asesorar en un futuro. Ah, no, me quedé pensando que si eran placas e imágenes, vos querías, como vos tenés armado un PowerPoint, y vos quisieras que de ese Power solamente subir al campus algunas imágenes o Claro, algunas claro, plantillas, digamos, claro, páginas. claro. Sí. Vos Suponete algo tenés así, porque no subir el PowerPoint, porque además no entero, es es un como montón. un instrumento, claro, Claro. educativo, es más de elaboración propia de los docentes, pero quizás ahí, por ejemplo, plasmamos cosas, ¿no?, que quisiéramos que las tengan ellos en el aula. Por empezar, Pero capaz bueno, que nada, Rami eso sabe mucho más. no me No, quiero pero capaz desviar que, no, del tema. este dato que te puede servir para ir explorando, no sé si Rami sabe más, pero cuando tenemos un PowerPoint tenemos la posibilidad de descargar por página, por plantilla, digamos. Podemos descargar, digamos, la página que nos interesa compartir o que guardar en otro espacio, ¿sí? O sea que vos podés meterte en cada plantilla del Drive, sea una presentación, y descargar solamente esa. Te la descarga en imagen y podés subir esa imagen en una etiqueta en el aula, por ejemplo. El recurso puede ser eso. O si necesitas varias imágenes, podés rearmar otra diapositiva, digamos, otra presentación con las diapositivas que te interesen y podés, por ejemplo, hacer una publicación web. O sea, vos tenés la opción en el Drive, en archivo, fíjate al final, donde te dice la opción publicar en web. Te da un enlace y vos podés subir esa presentación resumida con una URL, ¿sí? Capaz que es medio... Están retrabadas, me parece, pobre. Les Yo estoy hablando y propongo creo que que, ni me escuchan. propongo, Romy, que dejemos ese tema para otro encuentro y Dale, cerremos acá y después vamos a mandar mail contando un dale, poco lo que se hizo y también unos enlaces y podemos armar un mail que resuma como un poco sí, las cosas que se fueron dando. ¿Está bien? dale, buenísimo. Quedamos así. Se corta, dice Mariana, está bien. Bueno, nos despedimos Saludamos por ahí. entonces. Voy a poner, nos despedimos. Dale. Adiós para todos.